En la clase de hoy veo unas nubes. Ah, es el Photoshop de fondo. La Shaona. La Shaona, ¿qué tenés atrás vos? ¿Está en el campo? ¿Está en la ciudad? ¿Está de día ahí? Hola, profe. ¿Y Sí, lo podemos coordinar un día y poner todo el mismo fondo? A ver cómo sale. Bueno, bueno, está muy... Ah, no tenés mucho audio, por eso te acercas. Bueno, tengo que comprar también un auricular. Bueno, la clase de hoy tiene el objetivo de hacer una aproximación a la definición de los objetos de estudio de la pedagogía, ¿sí? Entonces, ahí en el aula he subido dos materiales teóricos que nos hablan sobre la pedagogía, ¿sí? Entonces, los autores, cuando van desarrollando sus ideas, y cualquier texto que ustedes lean en las carreras y en otros espacios curriculares, hay cuestiones para hacer una síntesis y hacer un resumen, y otros aspectos que son como complementarios, ¿sí? Es importante que en este recorrido, y sobre todo en todos los espacios curriculares, ustedes sepan qué es lo complementario y qué es lo importante en un texto, ¿sí? Porque muchas veces hacemos resúmenes intensos y por allí la consigna o el trabajo gira en otro sentido. Los autores han escrito para el campo pedagógico o el campo de producción teórica, de discurso, ¿sí? Pero no han escrito para el espacio de práctica, para el espacio de pedagogía de un profesorado, ¿entienden? Entonces, cuando uno selecciona, y ustedes van a hacer lo mismo con los estudiantes cuando tengan, seleccionamos material teórico que en algún sentido se va a acercar a las definiciones de la propuesta de la asignatura y lo que nos prescribe el diseño curricular. Así que por tal motivo, cuando ustedes aborden un texto, lo abordan con esa lógica, ¿sí? ¿Qué me dice el texto en relación a la asignatura pedagogía por un lado y a la consigna por otro? ¿Sí? Porque los textos por allí, tenemos algunos capítulos que hacen un análisis histórico, exhaustivo, intenso, que sí, son interesantes y complementarios, pero muchas veces lo que estamos solicitando es el nudo, o sea, el foco central de lo que plantea el autor, ¿sí? ¿Estamos? Es una estrategia del oficio del alumno. Trata de ver qué es lo importante y qué se acerca al espacio curricular mío y a la consigna y dejar lo otro como complementario, que es importante también, pero si yo tuviera otro, estuviéramos transitando otro espacio curricular, una de esas, otro aspecto, sentido que nos brinda el autor, es interesante ese punto y no el otro, ¿sí? Eso es ser estrategas a la hora de construir las propuestas. Bueno, en el aula he habilitado sé que había un tema de que algunos entraron y otros entraron después. Eso tiene que ver con que se va habilitando el aula. Pero ahí la consigna dice definir el objeto de estudio, ¿sí? De la pedagogía. Entonces, cuando leemos material teórico, hacemos foco en eso, ¿sí? ¿Qué es la pedagogía? Voy leyendo y voy subrayando e identificando. ¿Qué hace un pedagogo? Voy leyendo y voy marcando, ¿sí? Pero hay palabras claves que tienen que ver con construir un objeto de estudio que son propios de la pedagogía. Como ustedes están haciendo el primer acercamiento, no todas, sé que hay algunas que tienen otro trayecto educativo también, hay palabras clave que muchas veces la leemos y la omitimos, por ejemplo, ¿sí? Y por allí son interesantes y son relevantes para el objeto que vamos a trabajar. Ahí estoy tratando de abrir, anda el aula como tortuga. sí, profe, anda re mal el audio. Por eso,
Traten de buscar algún horario en que nadie se conecte, 3, 4 de la mañana. No, chiste. Vale. Y descargan todo, porque están todos durmiendo. Entonces, bueno, tienen toda la computadora. A esa hora nos ponemos a trabajar. Sí, hay docentes que están trabajando a esa hora. Bueno, ahí vamos a la... Estoy tratando de abrir. Hay docentes que están trasnochando, planificando con lo que demandan hoy. Vamos a hacer un ejercicio hasta que abrimos el aula. Cuando ustedes construyan el objeto de estudio de la pedagogía, hay público y no cobra entrada. Qué bueno. Bueno, cuando definimos los objetos de estudio, es importante tener en cuenta aspectos estructurales, ¿sí? Recuerden las normas APA, Es importantísimo. Todo texto que yo elaboro, tengo una introducción y una conclusión, ¿sí? Introducción, anticipamos y presentamos lo que está por venir, y conclusión, retomamos algunas ideas de los autores que hemos desarrollado. Eso es clave. Entonces, yo sé que voy a tener un párrafo de introducción y un párrafo de conclusión, ¿sí? Tenemos que construir el objeto de estudio de la pedagogía y lo que hace un pedagogo en un texto, ¿sí? Que está en la consigna. Tengo 2 autores y tengo un tercer autor que está en la presentación. Lo pueden tomar también, ¿sí? Pueden tomarlo, pero no está en la consigna. Está Bazán y está Furlan. Entonces, desde ese lugar vamos a decir, elaboro un párrafo de introducción y elaboro otro párrafo de conclusión. En un párrafo tomo lo más importante que me dice Furlan y en otro párrafo tomo lo que me dice Bazán, ¿sí? Entonces, a la hora de tejer los textos, tratemos de evitar que quede un corte y pegue de citas y veo cita, cita, cita y ya está. No, esa no es la idea, ¿no? Es importante por allí el parafraseo y la relación entre los autores. ¿Cómo construimos ese texto? ¿Sí? A ver si está entrando. No, está. Está. Estoy pensando. Bueno. Vamos a hacer un ensayo ahora, de manera tal de que, sin haber leído el texto, ¿sí? Traten de hablar al menos 2 que hagan para ir tejiendo el texto de cómo quedaría, y las que me van a hablar sería el mensaje que nos dan los autores, ¿sí? Pero todavía no lo hemos leído, sabemos eso. Y entonces el primer párrafo tiene que ver con empezar a decir que, por ejemplo, la consigna dice que hay que construir los objetos de estudio, ¿sí? Bueno, vamos a decir, primer párrafo, vamos a hacer la introducción. Bueno, para construir los objetos de estudio de la pedagogía, leeré los aportes teóricos y los discursos de Bazán Campos, Bazán, Furlan y otros, ¿sí? Cada uno de ellos me realizará una aproximación, ¿sí? A lo que ellos entienden o interpretan sobre la pedagogía y el rol del pedagogo. Punto y aparte. En relación a lo que me dice, ¿me pueden poner la manito? ¿Quién quiere hablar? Ustedes van a decir lo que a ustedes se les ocurra, pero no quiere decir que sea teórico, ¿sí? Lo que ustedes piensen en lo que es un pedagogo desde su sentido común. Es para hacer un ejercicio. ¿Quién se ofrece? Manito, manito. Ah, bien. Exacto. Bueno, en relación a los discursos y las propuestas en el campo, está Sofía. Sofía nos dice que la pedagogía y el rol del pedagogo serían... Dale, Sofía, te queremos escuchar. No podía desactivar el micrófono, perdón. Decir lo que vos pienses, no hace falta que sea teoría. Bueno. Sí, esto es teoría. Bueno, dice Sofía que el pedagogo es el que estudia la educación en todos sus aspectos.
en el aspecto social, en el núcleo familiar, en el marco educativo. Ajá. Muy bien. Eso es textual, lo pongo. Sofía dice, paréntesis, P. punto. Bueno, en este sentido, Sofía nos dio una aproximación de educación en general, que da un panorama de lo que puede dar la escuela, la familia, las comunidades. Punto. Retomando otra mirada, otro discurso, a ver quién más quiere hablar. Hay una voz en el teléfono. No. Bien, otra mirada, otro aporte distinto a Sofía, ¿sí? Y que hace una mirada desde otro lugar de los objetos. Claudia nos dice, comillita. Dice que también hace una reflexión y que critica el campo educativo y también social. ¿Puede ser? Bien, muy bien. Este aporte de Claudia profundiza lo analizado por Sofía, porque agrega el tema de la reflexión, de la intervención, que en alguna medida fortalece la construcción del conocimiento. Punto. Ese es el tercer párrafo. Punto ya aparte. Profundizando la mirada de Sofía y la expuesta por Claudia, sí, podemos tener otras corrientes de pensamiento, otra mirada, sí. Por ejemplo, la que tiene que ver con entender a la pedagogía y el rol del pedagogo como quien analiza y argumenta una problemática educativa, ¿sí? Con una intencionalidad de intervenir, ¿sí? Con un aspecto propositivo, ¿bien? De esta manera enriquecemos y profundizamos la mirada de Sofía, que nos da una mirada general, la mirada de Claudia, que nos da una mirada reflexiva, también propositiva, pero también podemos tomar una idea que complejiza todos estos análisis, la posición que entiende que la pedagogía es, en algún sentido, la formación docente. Entonces, la formación docente, desde la mirada de Mica, que nos aporta y la interpreto desde su discurso, también la podríamos entender desde ese lugar, ¿sí? Pedagogía es la que se hace en los profesorados cuando se enseña a los futuros docentes, ¿sí? Las prácticas profesionales y las prácticas. Punto. Terminamos la conclusión, ¿sí? Para sintetizar, resulta relevante el aspecto de Sofía porque tomamos esta idea, la de Claudio porque tomamos esta idea y la de Micae como toma esta idea. Punto. ¿Me entiende? Bueno, así la lógica de construcción que vamos a hacer del trabajo. ¿Pero qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar de los textos cuáles las ideas relevantes y puntual. Ustedes tendrán que decidir si van a parafrasearlo, aunque ya sé que Sofía y Claudia tomaron de los aportes teóricos, tomaron ideas de los autores, entonces va a quedar un párrafo de introducción. Va a quedar un párrafo de un autor, pero se teje con el autor que sigue. ¿Cuándo se teje? En el tercer párrafo, porque toma al autor anterior. Distinto a Sofía, porque plantea, Claudio nos dice, ¿sí? Son nexos. Entonces, desde esa lógica vamos a decir, empezamos con un párrafo que anticipamos lo que vamos a hacer, el párrafo que sigue toma la idea, por ejemplo, de fulano y pasilla, el párrafo que sigue se distingue de fulano y pasilla, pero toma el de Bazán, y bueno, y concluimos diciendo que entre uno aporta un sentido y otro, ¿sí? En el tejido. En la consigna dice dos autores, ¿sí? Que están los textos allí, pero también pueden poner que está en la introducción, ¿sí? Que da unas pistas. En ese tejido, que al menos son 4 párrafos, introducción, conclusión y 2 párrafos grandes de algunas ideas que diga cada autor, puede estar parafraseado con citas textuales. Las citas textuales tienen que estar interpretadas por ustedes, no es cuestión de cortar, pegar la cinta, la textual y no darle una palabra de ustedes, ¿sí? Ustedes son las que van interpretando. Como lo dice Claudia, comillitas, punto. Este análisis o esta afirmación de Claudia, ustedes le ponen ustedes, ¿sí? Es como, vean como una obra de teatro, ¿sí? Algo así que ustedes interpretan después.
Ustedes ven las escenas de la obra de teatro, que es literal y textual, con la página o con los discursos ya armados, pero ustedes lo pueden interpretar, sí, porque el autor tal, entonces le dan un tejido. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de profundizar esta mirada y de construcción del texto que vamos a realizar. Por eso nos vamos, hoy son 38. Bueno, 15 va a leer Furlan y 15 van a leer Bazán. Yo voy a nombrar los de Furlan y el resto es del otro autor. ¿Sí? Bueno. Bien. Profe, tengo el apunte de Bazán Campos yo acá, así que por favor, póngame para leer. Bueno, yo voy a nombrar, ¿sí? Pero si hay alguna excepción, lo toma, ¿sí? Estamos, Karina. Pero yo me quiero asegurar de que por lo menos sea proporcional y que lean los dos textos a la hora de hacer un... Recuerden que la idea es ver en qué párrafo nos dice el objeto de estudio, ¿sí? El pedagogo, ¿qué hace un pedagogo y qué es la pedagogía como objeto de estudio? Esas dos miradas. Ahora voy a nombrar, es el de consigna. Recursante, así que tengo el apunte pero no encontré el del otro autor. Está en el mismo, está continuado el aula, están todos pegados los dos. Yo los nombro, pero si hay excepciones, la toman, ¿sí? ¿Estamos? Perdón, profe. Sí. Estaba bastante imposible acceder al aula. Hace rato que estoy tratando de entrar para poder descargar y no... O sea, me da error constantemente, no tengo forma de acceder a los textos. Bueno. Bueno, profe, yo tampoco tengo para acceder a los textos. Acá tengo 20 ingresantes. Lo mismo... sí, está largo. La idea es que yo en realidad, sí, sería necesario descargarlos antes. Lo mismo, si ustedes googlean Fulán y Pasillas, está en internet, ¿sí? Si ustedes buscan Fulán y Pasilla, campo pedagógico, lo van a encontrar. Y el texto de Bazán, Domingo Bazán, Pedagogía y Educación, también está en internet. Lo pueden googlear. ¿Sí? Ya acá lo acabo de abrir. Si ponen Pedagogía y Educación Bazán PDF, lo van a descargar bien. Tengo el celu nomás yo, profe, para ver. Bueno, si no vas a moderar, después moderas un poquito el discurso para armar el texto. ¿Estamos? Hagamos lo posible en la medida que tengamos los recursos como para hacer una aproximación, ¿sí? Si googlean va a estar, el Bazán está seguro en internet. Pedagogía, educación, Bazán, PDF y sale enterito el texto. Quien no pueda descargar. Bueno, yo voy a nombrar y si hay cambios, excepciones, ya queda en ustedes, ¿sí? No hace falta que yo diga sí, no, ¿estamos? Bueno, vamos a hacer, somos 40, yo voy a nombrar 20. Y que lo haga Furlan. Sí, te escucho, Juárez, sí. Lo puedo mandar al grupo, así lo descargamos. De ahí. Sí, poder, está bien, gracias. Sí, sé que lo están haciendo un interesante trabajo colaborativo en los grupos. Está bien. El que pueda se lo pasa por el grupo y bueno, yo nombro y si hay una excepción no hace falta que me avise o me diga, lea el otro texto, ¿sí? Bueno, yo nombro los 20 y son los que van a leer Furlan y el resto Bazán. Y si dentro de Furlan hay una excepción, lee Bazán, ¿sí? Sí o sí está en internet, cualquier cosa. Yo lo leo por lo que me aparece acá por los nombres. Sánchez, Guerrero, Suárez, Rocha, Sánchez, Larraona, Murúa, Salvatelli, Orieta, Romano, Alesio, Bravo, Aguilar, Domínguez, Ramis, Álvarez, Ontivero y Ontivero. ¿Hay dos Ontivero? Entró por dos lados. Hay dos Orieta, profe. Dos Orieta también. Bueno, y Argüello. También hay dos Argüello. Está bien, porque entran por dos lados. El resto está en PDF, está en internet, ¿sí? Si hay una excepción, bueno, está contemplado. No hace falta que me avise. Bueno, nos vamos a tomar, o sea, la consigna es
¿En qué parte del texto me dice qué es la pedagogía, cuál es el objeto de estudio y qué hace un pedagogo? ¿Sí? El resto no lo toman, ¿sí? Porque la consigna dice que hay que definir el objeto de estudio y en eso tiene que ver el rol del pedagogo, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos a tomar 15, 20 minutos, ¿sí? Ustedes leen el texto y después vamos a socializar. Profe, lo que usted nombró, hacemos Furlan. Sí, sí, los que nombré Furlan y el resto Basan. Si hay una excepción, bueno, lo toman. Profe, sí. ¿qué dijo aparte de cuál es el objeto de estudio y qué es lo que hace un pedagogo? Sí, o sea, ¿qué es la pedagogía? ¿Cuál es el objeto de estudio? Y ahí, en esa lógica, al decir qué es, también está involucrando al pedagogo en su tarea, en su función, ¿sí? Eso sería. Marquen en el texto específicamente lo que dé respuesta a eso, ¿sí? Y después vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ya con teoría, ¿estamos? Bueno, nos juntamos en 20 minutos, ¿sí? Son y 25, 35 y 45. Así hasta las 10 y cuarto hacemos la modelización. ¿Mm? Bueno. Repetir de vuelta cómo se lee el texto de Bazán, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo sale en Google? ¿Puedes repetir nuevamente, por favor? Sale, ahí te digo. Dice, Bazán, Pedagogía, Educación, PDF, podés poner. Profesor, ¿puede ser que el primer texto diga perfiles educativos de Furlan y Pasillas? El título de la obra es Pedagogía y Educación, se llama. Domingo Bazán. Vayan probando, profe, y abriendo que se... Sí. ¿Y Furlan cómo aparece en Google? Pedagogía. Y es un texto antiguo, ¿sí? Me parece que tiene que rastrearlo. Pero Furlan y Pasilla, campo pedagógico. De ese lugar, campo pedagógico. Profe, Furlan está en el aula. Las chicas van a pasar por el Google, chicas. Sí. ¿A qué hora volvemos, profe? Son 20 Sabrina avisa que se quedó sin luz, que le avise. Bueno, bien, gracias. Nos vemos en 20 minutos. 20 minutos, a las 45, ¿sí? 21 y 45, así no se nos hace muy tarde. Se pueden desconectar, chicas, ¿sí? Para que no gasten, que están gastando internet y ya hay datos, ¿sí? Después se conectan 20 minutos. El mismo enlace, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, nos vemos en un ratito.
Chicos, chicas, apaguen los micrófonos, por favor, que se escucha todo.
Hola, ¿cómo va? Transmitiendo gente que está entrando. Profe. Si no tienen el sellito en la mano o la pulserita, no pueden entrar. No sé qué se usa ahora. Se usa pulserita. En mi época se usaba sellito. Nos pasamos los sellitos así. Bueno, todo cambia. ¿Quién se ponía sellito de ahí? A ver, como yo. Yo. Ah, bien. Pero sos más joven, vos. Ah, ¿no? Ah, bueno. No, tengo 39. Liliana también se ponía sellito para entrar al baile, al boliche, a lo que sea. Claudia, ¿vos te ponías sellito? Ahora, ahí también, pero soy del sellito. Ahora se usa la pulserita con el código de barra. No, yo me muteé. Ahí está, ahí escucho. No vamos a decir dónde íbamos, porque si no, se arma. Bueno. Yo lo conozco a ustedes de los 20, dice. Bueno. Profe. Sí. Antes que retome lo de hoy, estamos como todos medias convulsionadas todavía con la actividad anterior. Puede ser dos dudas así como rápidas. Sí, 800 palabras es un montón. O sea, las 800 palabras eran máximo, ¿o no? Sí, es máximo. Ah, perfecto. Entonces, como máximo 800, pero podían ser menos. Sí, pero tampoco me van a escribir 200. No, pero por ejemplo, yo escribí 400 y pico, pero después digo, lo mandé y después digo, hoy me quedé con el tema de los 800, entonces por eso lo pregunto. El tema es que de prepararlas para las consignas que están dando hoy en día en instancia de capacitación, que están diciendo 800 palabras, o depende, o 1600. ¿sí? No, se reentiende, profe, pero por ahí, para una primera vez era como que fue, el 800 fue un golpe derecho al corazón, profe. Nos mató. Bueno, pero 800, ¿cuántos son? No sigan dos carillas. Bueno, por eso, 400 es un buen número para una primera vez. Ahí Candela dice que hizo 3 carillas y 800 justas. Bueno. Mira, no importa, estamos ensayando, estamos empezando. Yo los otros días me pasaron, usted tiene que tener 800 palabras. Usted sabe lo que fue pasar de las 750 a las 820, de las 820 a las 790, de las 790 y quedó ahí en 795. Bueno, y la mandé. Pero también es un ejercicio ese de síntesis. Bueno, pero la próxima voy a poner máximos y mínimos como para ir construyendo. También hace a lo que se pide hoy en capacitación, te dice. No pasarse de los 800 y 600. Bien. No, perfecto. Y profe, y respecto a la fecha de entrega, ¿es hasta hoy o hasta mañana? Porque como que hay dos fechas. Hay una que dice hoy 23:59 y otra que dice mañana 23:59. ¿Cómo? No, dice... No, yo la puse a la... ¿Qué dice el aula virtual? Hay dos fechas, profe. Claro, dice, arriba dice entrega 11 de mayo y abajo dice abierto hasta el 12 a las 23:59. Claro, sí, hay dos fechas. Hay dos fechas, qué raro. ¿No será la actividad de hoy para la semana que viene? No. No, es esa, la del texto es. Ah, sí, dice abierto y cerrado. No. Entrega, dice. Bueno, va a estar abierto hasta mañana, chicas, mañana hasta la noche. Mañana a la noche. Pero la idea de la fecha y los horarios buenísimo, para que hagan una agenda, ¿sí? Ahí voy a entrar para ver qué pasó, para que estén... Porque, viste, el aula virtual, yo acabo de poner las fechas hasta... En realidad, profe, es como que el vencimiento de la actividad está para mañana, pero usted en la consigna puso que era hasta hoy. Puso el 11 bueno. Y el vencimiento de la actividad está el 12, entonces como que ahí nos generó la disyuntiva si podemos hacerlo hasta mañana
O Sí, hasta hoy. el sistema te va a cerrar mañana a las 12. Perfecto. Ah, no había... Entonces, podemos entregarlo hasta mañana. Sí, yo lo habilité así para tener un día más porque hay situaciones particulares. Profe, y una última duda con respecto a eso. Ujú. Aparte de comparar, también había que poner la historia, ¿no? Es como hacer un resumen y encajarlo ahí, lo de la historia, de la pedagogía. Algo de los griegos, algo de ahí tenías que poner algo como antecedente. Bien. Recuerda que en clase está grabada y yo ahí di varias modelizaciones. Dije, estaba la introducción, empezaban con algo de la historia y después relacionaban el programa con la teoría y después tomaban la historia. Eso más o menos está grabado, si vos lo querés recapitular. Sí, yo lo quise ver y no, me figura error y me salta como que fue borrada porque es como que era muy larga. Y fui directamente al YouTube y no me figuraba. Como que no está subida la clase. Ah, la clase de pedagogía. ¿Y no viste la de pedagogía de la siesta que está ahí también? Hay una que dice inicial. Claro, ¿Esa? es muy parecida porque es el mismo tema, no hay nota específica. Pero no importa, ahora lo voy a revisar para ver qué pasó. Ajá. Profe, tengo una duda. Sí. Yo tengo el trabajo hecho todo, pero no le puedo hacer el interlineado. No sé cómo hacérselo. A ver, práctica 1. Ahí estoy viendo era de clase del 4 de mayo. ¿Sí? Claro. Profe. Y El interlineado decía de 1,5. vos seleccionas todo y arriba anda a uno que te sale todo punteado y te dice sencillo, 1,15 y 1,5. Si no, pintas todo, botón derecho párrafo, y ahí tenés la opción del interlineado 1, tenés una opción que dice interlineado y ahí le pones 1,5. O sea, pinta todo, botón derecho, opción párrafo, y ahí vas a interlineado y le pones 1,5. Ahí voy a revisar el videíto este. Sí, tengo pedagogía inicial. Tengo práctica 1, el 4. ¿Qué clase fue la anterior? El 4. Sí, del 4, profe. Sí, del 4. Yo voy a revisar qué pasó con el enlace que no está acá, no lo veo. ¿Habrá desaparecido? Profe, ¿y cuál es el mínimo entonces que nos va a saltar de palabras? Porque yo llegué a 200 y me dio vergüenza subirlo, entonces. No, sí, es muy poco, es muy poco. O sea, acá tiene por lo menos, como la compañera, casi 500. Trata de tomar más palabras, sí. Después voy a poner un mínimo y un máximo para que ustedes lo vayan monitoreando. Pero bueno, cuando uno pone un límite es por ahí. Pero bueno, la próxima saldrá mejor, sí, estamos aprendiendo. Bueno, ¿qué me está...? Mira, no me había enterado eso de que no había subido. Ahora lo voy a revisar y bueno, total tienen un día más. Bueno. Gracias, profe. Que como Sí, era tan, había sido borrado. ¿Era tan qué? ¿Era tan qué? Tan largo, dice, profe. Tan largo. Bueno, pero lo que pasa es que vos si vos ves el video, tenés para darle una carilla ahí. El video, si vos te pones a escucharlo y tomar nota, me lo he escrito, tenés una carilla ahí. Del video de los griegos, de la educación. Tenés para dar letra ahí. Y del texto de Abrate tenés ahí para retomar algunas ideas. También tienen que ponerle interpretaciones de ustedes, ¿sí? Algo de ustedes de interpretación, porque si no, vieron como a veces damos un final y empezamos a hablar y a hablar. Y bueno, le damos letra, y bueno. Profe, a lo mejor capaz que yo, por ejemplo, hice la comparación entre el programa y lo de Liliana Abra. A lo mejor tendría que agregar lo de los griegos y ahí se sumaría más. Claro, tenés que agregar los griegos. Están los griegos. Yo eso no hice.
Ah, entonces agregar, ahí tenés por lo menos una carilla y media. Okay. Ahí está. Fíjate, Claudia, el nexo que haces. Este debate tiene una historia, una génesis en el campo. Por ejemplo, en toda la historia podemos tomar un acontecimiento importante hace muchos años y tomas enlazas. ¿Puede estar antes o después? Esto se hace para que ustedes sepan que en el campo hay una historia. Y llegamos hoy con debates y teoría que todo producto de una historia, que viene de los griegos y de muchas prácticas que son prácticas no escolares, porque no son sistemas educativos. Sí, son sistemas, pero bueno, no son como los conocemos hoy. Y otras prácticas escolares formales, no formales, prácticas educativas domésticas, orales, bueno, con muchas características. Bueno, ya es tarde, vamos a hacer un ensayo. Vamos a presentar, vamos a tratar de hacer el mismo juego de simulación, pero ahora leyendo las notas que tienen ustedes. De tal manera que es como una aproximación a lo que vamos a hacer. Recuerden las normas APA, ¿sí? El que lea o el que quiera leer sobre Furlan, voy a tomar 1 o 2 estudiantes con Furlan y 1 o 2 de Bazán, ¿sí? Para que de alguna manera podamos tomar las ideas de ellos, ¿sí? No quiere decir que sean las únicas ideas y lo tomamos como válido y tomamos la receta, ¿sí? No es una receta, esto es una modelización. Cada uno va a encontrar notas distintivas. Empezamos a escribir. El profe nos pide el objeto de estudio de la pedagogía, el pedagogo. Empezamos. Para definir el objeto de estudio de la pedagogía, es importante tomar el conocimiento de las distintas investigaciones y los distintos aportes que realizan los agentes o los investigadores en el campo, ¿sí? En este campo hay numerosos agentes, numerosos pedagogos que investigan. En cada una de esas investigaciones van tomando y entendiendo la pedagogía con distintos objetos de estudio, distintas maneras de interpretar cuál es su objeto, ¿sí? En relación a Furlan y Pasilla, podemos decir que, a ver, 2 que quieren aportar de lo que han tomado nota. Claudia. Bueno, yo lo que dice Furlan, dice que es un conjunto, que la pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como en la comprensión y en la organización de la cultura y la construcción del sujeto. La función de la pedagogía es aquel que se encarga en instruir a los niños. También estudia el desarrollo integral de las personas y además sus beneficios para una vida plena y mejor. Bueno, entre comillas, lo va a hacer textual, lo va a parafrasear. Claudia, ¿cómo pensás hacerlo? Sí, está bueno. Me parece que el parafrasear se puede hacer más largo, ¿cierto, profe? Claro, con tus palabras. Fíjate que aparezca siempre la palabra educación, ¿sí? ¿Bien? Bien. Siempre tiene que aparecer la educación. Ahí te tomo, Analia. ¿Querés algo más, Claudia, de alguna idea, otra que hayas tomado? No, lo tomé así como chiquito, como para poder que hablemos entre todos un poco como recién, que largamos algunas palabras, entonces para hacer, pero... Muy bien. A ver, Analia, ¿qué le agregarías, complejizarías? Siempre hablamos de Furlan, ¿no? No te escuchamos, estás como muteada. Ahí estamos. Perfecto. Perdón. Yo puse como que el objeto de estudio es el mejoramiento de la educación. Principalmente hace referencia a la investigación educativa en las últimas décadas, la pedagogía y las ciencias sociales. Usa conocimientos y métodos y hace suyas las finalidades. Se funda por las demandas sociales de sujetación de los hombres. Bueno, ahí importante, Analia, que no tomes, cuando definimos los objetos de estudio, una dimensión temporal, hace muchos años. El objeto de pedagogía es esto,
como que describimos una mesa, una silla, una computadora, ¿sí? O sea, tomamos lo de Claudia y lo que pusiste vos antes que de esa frase de dimensión temporal que está en lo que dijiste vos, te sacamos eso. Lo que sí podemos agregarle en área, que es una construcción histórica, ¿sí? De la educación, y agregamos lo que dice Claudia, y ahí en Furlan no omitan y agreguen, seguramente que lo pueden reconocer más adelante, lo que es la intervención, ¿sí? La trama de intervención, la argumentación, y dentro de la intervención, la trama propositiva que propone. O sea, ahí es importante tomar en todo el texto, que es largo, se va a la parte histórica, de construcción del campo, qué ciencia educación, qué pedagogía. Bueno, ahí tienen que tratar de encontrar un hilo y tomar posiciones ustedes como estudiantes y definirlo, ¿sí? Lo que es la palabra intervención, argumentación, la trama propositiva es importante, ¿sí? Y algo importante también, que está en Furlan, si lo pueden reconocer, es en el campo de la pedagogía o la educación, tenemos áreas específicas, ¿sí? Como es el currículum, ¿sí? Como es la evaluación, ¿sí? Currículum y evaluación. Profe, la evaluación. Perdón. Sí. Profe, ¿la evaluación es lo mismo que la didáctica? No, juega adentro de la didáctica, pero no es lo mismo, ¿sí? Después vamos a profundizar sobre eso. Okay. Didáctica, currículum y evaluación, ¿sí? Son como ámbitos de estudio, ¿sí? En marco de la educación y pedagogía en general, también pueden agregárselo. Ahí la didáctica, Karina, estudia el cómo se enseña, lo metodológico, el plan para un viaje, el recorrido, los recursos que necesitas, los víveres, dónde vas a estar, qué vas a hacer, el tiempo que te va a determinar, los espacios que vas a recorrer. Eso sería el camino, el recorrido para enseñar. Eso sería la didáctica. ¿El proceso de enseñanza? No, todo lo que vos haces en términos metodológicos, ¿sí? Estrategias, recursos, tiempo, espacio, organización, los contenidos, todo tiene que ver con la didáctica, ¿sí? La evaluación es esto que tiene que ver con construir un saber sobre el proceso que vos en esa didáctica estás dando, lo atraviesa, ¿sí? Bien. La didáctica atraviesa la didáctica, y los contenidos y currículum también atraviesa la didáctica, ¿sí? Lo que pasa es que hay distintas tradiciones, una más curricularista, basada en el contenido, otra corriente de pensamiento más europeo que va para la didáctica, y todos se han construido y están presentes aquí hoy en un campo, ¿sí? Bueno, vamos. Bueno, entonces... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que pasen el plan? Bueno. Sí. Yo no sé si lo estoy o mal interpretando o tomo o la pregunta diferente. La pregunta era el objeto de estudio. ¿Es lo mismo lo que hace la pedagogía a qué se dedica que el objeto en sí de estudio? Porque entonces si yo quiero saber qué es el objeto de estudio realmente de la pedagogía, esto que tenemos anotado o lo que señalamos es a qué se dedica, qué hace, cómo lo hace, pero ¿cuál es en fin, el objeto de estudio real? ¿Es la educación, el problema de aprendizaje, el desarrollo humano? ¿Cuál es en sí, en general? Eso necesito saber. Depende de los autores, ¿sí? Unos autores que te van a decir que es la educación, otros autores te van a decir que es la práctica de la enseñanza, otro más orientado a la didáctica. Cuando vos leas la primera parte del encuadre, te va a decir que hay distintos objetos de estudio y depende del autor, ¿sí? Por eso tenemos varios autores para que vos los relaciones, ¿sí? La educación es, ahora, ¿qué de la educación? La intervención y la parte propositiva y argumentativa para cambiar la educación y un sistema educativo y los problemas que están. El objeto de estudio es la práctica de la enseñanza, es la formación docente. Bueno, hay distintos objetos, ¿sí? Que los autores te van posicionando. La idea es que vos tomes estos dos autores y los reconozcas, ¿sí?
que no quiere decir que sea tesis, antítesis, uno diga una cosa y otra, se complementan en algún sentido, pero afinan en un lugar y otro, vos tenés que descubrirlo en el texto, ¿sí? Interesante tu aporte porque sí, podemos definir los objetos, sí, es la educación, y ya te respondí, sí, la idea es que no solamente quedarnos, sí, es la educación, es la práctica, sino es de decir, bueno, ¿qué hacemos con esa educación? ¿Qué vamos a hacer con ese estudio? Entonces, tratar de darle un poco más de letra para ver si es la educación. Fulano dice la educación e intervención. Y no, la idea es darle un poquito más de contenido, pues si no quedarían palabras sueltas, ¿sí? Pero en esa... No, sí, está bien, entiendo entonces, pero sé entonces que es, el objeto es la educación y de ahí, de acuerdo a los diferentes autores, ellos consideran en qué parte o en qué rama de la educación se especializa de acuerdo al pensamiento de cada uno, pero yo necesitaba saber eso, si era o el aprendizaje o la práctica docente o qué era, pero es la educación en general y después se especializa de acuerdo a cada autor. La educación con la didáctica, la educación con la formación docente, la educación con la práctica de enseñanza, ahí va jugando todo, ¿sí? La educación para estudiar la problemática del sistema educativo, fundamentarlo y elaborar propuestas de intervención, estamos hablando de la educación, ¿sí? Muy bien, ahí está muy bien Sofía porque está desmeduzando qué está entendiendo cada autor por educación y qué relación hace en este estudio, ¿sí? Bien, entonces, hemos visto la introducción, hemos logrado armar lo de Claudia y Analía, que una parte puede quedar literal como textual, que tiene que haber una interpretación siempre. Si Analía pone textual su frase, tiene que relacionarla, ¿sí? No es cuestión de pegar un conjunto de frases pegadas y leemos al autor. No, esa no es la idea, ¿sí? Bueno, después de haber leído los aportes de Furlan en términos de definir su objeto, podemos decir que Bazán tiene otra mirada que se complementa, que se complejiza, ¿sí? Bazán nos dice, a ver qué dice Bazán sobre la pedagogía. Al menos dos para tener una aproximación. María Eugenia ha levantado la mano. Bueno, María Eugenia. Hola, profe, de aquí acá. Bueno. Bazán dice que qué significa ser pedagogo hoy. Esta que no es pregunta fácil de responder. Él dice que algunos habrían dicho educador y no pedagogo. Otros hablarían de profesores, docentes o maestros. O sea que la lista sería mucha en realidad, ¿no? Como la pedagogía en sí es amplia, o sea, no se encasilla o no se encapsula en un solo saber, sino tiene varios saberes. Bueno, acá hace alusión de que las instituciones formadoras de educadores no han logrado alcanzar la respuesta satisfactoria de esta pregunta, casualmente. Y ya empieza a ser el blanco de las críticas por la calidad de sus egresados y por consiguiente se dice que los avances y los éxitos de la reforma, o sea, lo que para mí quiere significar que los avances y los éxitos como que son relativos, porque el campo de la pedagogía es tan abierto que es como que se va renovando constantemente. Es a lo que yo entiendo lo que quiere decir, no sé si está bien. ¿Y cuál sería el objeto ahí? ¿Qué estudiaría? El objeto sería el saber, el impartir el saber y me parece que no, estoy equivocada. Claro, ahí como estás viendo como la práctica docente, la formación docente, parecería ser. Bueno. Pero él dice que no es una pregunta fácil de responder. No, no es fácil. Se abarca, por eso, se diría el educador, el pedagogo él como que lo toma como si fuera el educador, el maestro, el profesor, a eso más o menos me parece que apunta. Apuntaría como a estudiar al docente en la profesión docente, sería para él, desde tu punto de vista. Claro. Bueno, es distinto al de Furlan y Pasilla.
Totalmente. Sí. Pero hablamos, según como afirma Sofía, estamos hablando de la educación, ¿sí? La educación de quien transmite, está dentro del marco de la educación. Bueno, ¿quién más leyó Bazán para profundizar lo de María Eugenia? Bueno, Sofía, te escucho. Sí, Sofía. Profe, yo tomé de lo que leí, lo más importante que rescaté fue que ellos decían, él opina que el pedagogo estudia el fenómeno social y su problemática de aprendizaje y el desarrollo humano. Entonces creo que también es importante eso, que lo que decíamos recién, de si bien es dentro de la educación, su vista va o su mirada más a lo que es la problemática del aprendizaje, el desarrollo de la persona en cuanto a la sociedad y capaz de cómo le cuesta o cómo puede aprender o cómo difiere su aprendizaje de acuerdo al desarrollo humano también. Eso lo tomé como importante del pensamiento de él. Ahí tomalo de la parte de educación, Sofía, ¿sí? Si no, parece que estuvieras tomando el lado del aprendizaje y nos estamos yendo a las corrientes psicológicas, ¿sí? Una cosa un tema es abordar el objeto de estudio como el aprendizaje, que sería un tema más de la psicología de teoría del aprendizaje, psicológica, y otro sería mirar la propuesta que realiza el docente para que el otro aprenda, ¿sí? Hay un autor que vamos a ver después que habla que uno puede enseñar y el otro puede ser que no aprenda. Y el otro puede ser que aprenda sin que alguien le enseñe porque aprenda por sí mismo, ¿sí? Y yo siempre recuerdo y le hago recordar que cuando daba clase en el nivel primario, bueno, ahora estoy en adulto, llegaban las mamás y decían, lo que pasa es que usted no le enseña, usted no le explica, usted no le... Y dice, bueno, pero uno le puede explicar, le puede actividad, pero puede ser que no aprenda, ¿sí? Entonces siempre vamos a ver... Debería ser entonces... Debería ser una problemática de enseñanza más que de aprendizaje, entonces. Sí, o puede ser... Que se ocupa más de lo que es una problemática de enseñar. Del enseñar de la educación, ¿sí? Educación en general. Los dos toman, tanto Furlan y Bazán, la educación en general, nada más que ahí Bazán lo está haciendo más una mirada de educación en general, la parte, el rol del pedagogo, lo argumentativo, lo propositivo, y en esa lógica, y acá lo está situando desde otro lugar, ¿sí? Como recién hablaba tu compañera, del docente, de la formación docente, de la enseñanza. Entonces, es importante, si usted lo lee más en profundidad, seguramente que van a encontrar otros sentidos también en este proceso, en esta complejidad que dicen también los pedagogos, pero sabemos que no estamos estudiando filosofía, no estamos estudiando psicología, no estamos estudiando sociología, estamos estudiando la educación, ¿sí? Que de la educación hay notas distintivas. Es el objeto de la pedagogía. Sí. Podría ser Rocío, podría ser la distinción principal que uno le orienta más a la educación desde el aprendizaje y el otro a la educación desde la enseñanza, o sea, la postura del alumno por un lado y la otra la postura del docente. Como que está más me parece como que está visto desde una perspectiva más desde el lado de cómo el niño aprende uno y el otro de cómo el docente enseña. O sea, como está contrapuesto en eso. Sí. No necesariamente. Podemos situarlo al docente que enseña la educación desde ese punto de vista, podemos situarlo. Pero Furlan lo situamos en el campo de la epistemología, porque él dice, en una parte, trabaja que la especificidad de la pedagogía o del campo de la ciencia de educación siempre estuvo en debate, porque antes hablaba la psicología decía que hablaba sobre educación, después la sociología hablaba de educación, y la identidad y la especificidad del pedagogo se desvanecía, porque otros siempre hablaron sobre educación, y quien tiene que hablar de educación es el pedagogo, ¿sí? Y los otros insumen herramientas o complejizan, por eso son ciencias de la educación y hacen distintos aportes de otras áreas. Pero más allá de eso, ahí, para terminar con... Sí, para que termine con Rocío. Ahí míralo como educación en general, ¿sí? La educación como proyecto social, cultural. Claro, más como la etimología, digamos, de la palabra, el significado de educación en sí, etimológicamente hablando, digamos. ¿O no? ¿O también me estoy yendo ahí? Sí.
Y también podés rastrearlo, Rocío, con el concepto que es pedagogo y en la historia qué significó, quién era el pedagogo en un contexto social de la cultura griega, por ejemplo. ¿Qué hacía el pedagogo, sí? Que no era específicamente como lo entendemos hoy, ¿sí? Karina, sí, te escucho. ¿El pedagogo complementa, digamos, la profesión, digamos, de docente? El pedagogo es una persona que estudia la educación de distintos objetos, que por eso lo estamos debatiendo, y bueno, y el marco teórico que construye el pedagogo son las referencias teóricas que usa el docente para enseñar, ¿sí? Vos leés pedagogía, y la pedagogía también la podés leer desde el ámbito de las didácticas específicas, de lengua, de matemática, didáctica general, también desde el campo de las instituciones educativas, cómo funcionan las instituciones, también lo estudiamos de la pedagogía relacionado con otros ámbitos, con otros enfoques, también sé que se complementan, ¿sí? Claro, sí. Gracias. Es la primera mirada, seguramente, como yo les planteo, no sé si les planteé a usted la clase pasada, es la mirada que por ahí tiene un padre cuando va a una institución, es complejo, ¿sí? Por ahí plantea una demanda, un desafío a la institución y es tan complejo una institución que muchas veces aparece la cara visible del docente, pero esta cara visible del docente que se visibiliza en una demanda implica toda la trama de la escuela y toda una organización que es compleja y muchas veces se desconoce eso, como es, vieron como es la casa de cada uno, que es un mundo, y muchas veces uno cuando visita a alguien empieza a descubrir cómo es la organización, cómo se manejan los tiempos, cómo educa a sus niños. Va a una escuela, una familia que por ahí tiene una organización y otra. Bueno, así es la escuela, o sea, hay que develar el ministerio en algún sentido cómo se relacionan cada uno, cómo son los tiempos, qué acuerdos. En la familia seguramente cada uno de ustedes tiene distintos acuerdos en relación también a rutinas y ritmos de alimentación, de ir a dormir, de levantarse, de alimentarse, qué se alimenta. También en una escuela, más allá que vemos docentes, vemos directivos, vemos aula y todos se paran al frente, no quiere decir que todos funcionen igual, ¿sí? Por eso hay que develar las lógicas particulares. Bueno, todo eso también se encarga el pedagogo, todo lo que es educación. Pero hay notas distintivas que es necesario que ustedes meducen de cada autor, lo vuelvan a leer en profundidad, y creo que esta lógica concluye, bueno, retomando lo que me dice Furlan, resignifico este aporte, y lo que me dice Bazán, retomo este aporte como válido. Ambos se complementan, se relacionan, se intercambian, sería una conclusión, ¿sí? Así que yo les invito, más allá de que hemos hecho una aproximación a las ideas de los autores, profundicemos las lecturas de cada uno y seleccionemos y si pueden, muchas veces los autores vemos 2 o 3 páginas y empieza a decir, bueno, acá está la respuesta, acá dice el objeto de estudio, y muchas veces casi al final, o en el argumento, o en la conclusión, ahí devela lo que realmente entiende el autor sobre lo que entiende la pedagogía, ¿sí? Bueno, eso sería todo por hoy. Es un ensayo, no tiene cantidad de páginas. Lo que sí, ustedes se organizan, que son 4 párrafos o 5 como mucho, ¿sí? Primero y último, introducción y conclusión, y cada párrafo hablará de un pedagogo, ¿sí? Si ustedes quieren agregarle la presentación que también analiza qué es la pedagogía en la primera parte de la clase, también lo pueden tomar, ¿sí? Y lo leen porque ahí está en claro que el pedagogo toma distintos lugares, distintas lógicas. Bueno, ya son las 10:20, así se van a descansar. Bueno. Profe, ¿las entregas son por el portafolio, haciéndolo desde el Drive, o donde dice el botón realizar actividad? Porque yo lo mandé por los 2 lugares. Mira, lo que ustedes entregaron, el portafolio del aula virtual, se entrega solamente una vez, y es el enlace del portafolio. Yo ahí accedo a todo. Lo que ustedes hacen en cada actividad, en entregas, es pegar el enlace del documento de la actividad con la respuesta. Nada más. ¿Estamos? Ese enlace es el enlace del documento que tienen en el Drive. Yo abro
abro, creé mi Gmail, dice pedagogía, es un portafolio. Ese enlace me va al portafolio del aula virtual. Lo pongo, no vuelvo a entrar ahí. Yo voy creando carpetas dentro de mi portafolio de ahí, copio el enlace, porque cada carpeta se puede copiar el enlace, lo pego directamente en entrega y lo envío. No adjunto ni archivo, nada, solamente pego el enlace. Si hay algún error de copiado, para no estar diciéndole a ustedes, mira, hay un error en el copiado, no se abre, yo voy a su portafolio y accedo a toda su vida de pedagogía y ahí lo encuentro. Solamente en caso de necesidad, ¿sí? Pego un enlace. O sea que hay que abrir otra carpeta por cada trabajo. Documento. Dentro de la carpeta, la carpeta Drive tenés documentos adentro. Vas creando documentos. El archivo. Sí, yo dentro de la carpeta subí el archivo, pegado el link. Eso en el portafolio del aula virtual. ¿Sí? Ya no volves más ahí. Directamente, cuando vos me entregas una actividad, yo ya tengo guardada tu portafolio con toda tu vida de pedagogía. Lo que vas a hacer vos cuando entregues a la actividad 1 es decir, copiar el enlace del documento que tenés dentro de tu carpeta Drive. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Bien? Vos creas tu carpeta Drive, la abrís, no hay nada. Apretas el clic y decís creo una carpeta, hago carpeta, o si no, la haces en tu escritorio, en tu computador, la arrastras y vas acumulando todo en tu... Porque no vamos a subir carpetas ni archivos pesados al aula virtual, solamente son enlaces que yo ingreso directamente con permiso de ustedes por el Gmail a ver lo que tienen ustedes en su base de datos, ¿sí? Ya ahora cuando ingrese, seguramente que yo voy a tomar nota de algunas dificultades y la vamos a socializar la clase que viene para evacuarla, ¿sí? No hay problema en eso. Bueno. Claro, en el profe, esta primera instancia te va a ser más benevolente, por ser el primero. No, sí, acuérdense, chicas, que esto tiene una devolución formativa y no va con notas, ¿sí? La nota es no parcial, ¿sí? ¿Estamos? Profe. Bien. Te escucho. Yo quería decirle a las chicas, o a las chicas y chicos, que yo, como no tengo en mi computadora, no tengo para hacer archivos de Word, entonces lo que hago es entrar al Drive y directamente lo creo dentro de la carpeta del Word. Muy bien, Liliana, sí, es una manera. El que usa datos no le conviene, porque si no le conviene arrastrarlo y apagar los datos, pero quien tiene para manejarse, sí, así, Liliana, está bien. Vos tenés todo, ya tenés el documento Word para crear adentro, ¿no? O sea, quien no tiene Word en una computadora y tiene internet, directamente con el Word del Drive es suficiente. No sé si una vez lo habrán usado ustedes, pero es muy práctico. O sea, escribís algo y te va y se apaga la computadora, tenés todo guardado ahí. O sea, no hay forma de que se pierda nada. Y una ayuda en memoria también. Bueno, nos estamos viendo, que descansen. La clase que viene vamos a socializar los escritos que han hecho ustedes sobre esto, lo vamos a leer, porque lo entregan el 19, ¿sí? Después de la clase del martes. ¿Estamos? Leo algunas, como para, si hay intervenir, antes de que empiece con el desarrollo de esa clase, ¿sí? Vamos a socializar algunas respuestas para que al otro día la puedan subir, ¿sí? Si tienen algo para consultar o algunas dudas. Bueno, a descansar. Nos vemos, chicas, cuídense. Dale, profe. Hasta luego. Buenas noches, que descansen. Nos vemos, se cuidan todas, chicas. Profe, yo le quería hacer una consultita que escribí ahí en el chat. Ah, bueno, disculpa, no lo he leído. ¿Te No, consultame? no hay problema. Solo Sí. era para confirmar si usted podía ver mi portafolio, porque a mí me aparece que no tiene nombre de propietario, pero está creado el portafolio. Entonces no sé si usted lo puede ver o si quiere lo vemos la clase que viene, no hay problema. ¿Cómo te das cuenta vos? Vos creaste un portafolio en tu Drive, ¿sí? Sí. Bien. En tu unidad, ¿sí? Bien. Claro. Vos haces clic y te va a desplegar, te va a decir compartir. Sí. Ahí pones mi correo que está publicado ahí en el aula virtual, que es Pedagogía Leguizamón. Compartir con pedagogialeguizamón@gmail.com.
A ese tendría que compartir el Drive. La carpeta que creaste en tu Drive. Porque, digamos, yo la creé al portafolio o la carpeta amarillita en el aula virtual. Y aparte creé en el portafolio, digamos. Bien, bien. Y vos el enlace de tu carpeta Drive lo vas a pegar en la nota de allá del portafolio del aula virtual. Solamente el enlace. Sí. Nada más. Son enlaces. Ningún archivo arrastra, ¿sí? No importa. Eso seguramente que lo vamos a ir puliendo, ¿sí? De a poquito. Hasta perfecto. Gracias, profe. Nos vemos, Sandra. Nos vemos, chicas. Cuídense. Voy a revisar los YouTube. Chao, profe. Gracias, chicas. Se cuidan.